¿Enciendo? Enciende la Venga, máquina. vamos allá. Aquí ya estamos picando la carne. Yo iré poniendo la carne aquí y si alguien no quiere, ¿Y qué tipo de carne usas? pues la carne más buena del cerdo. ¿Sí? Para hacer ¿Los la carne- cerdos que son aquí vuestros? Los cerdos los engordamos nosotros aquí. Y siempre para hacer la carnichúa se utiliza la carne un poco más seca. Dale, dale, como si Ojo, ¿no? metieras un mate ahí. ¿Más seca? ¿Por qué más seca? Porque es carne y chua, lo ponemos separado. Ah, claro, vale, vale. Y- La grasa ya va... La grasa ya va aparte, digamos, ¿sabes? ¿Cuánta carne usas a la semana? Pues hacemos 5 cerdos cada semana. Hostias. Y depende un poco de lo que pesen, de lo de grandes que sean. Última ya amasamos, ¿no, Joan? Ahora ya terminamos esta carne Y vamos a amasar, y vamos a amasar. que es lo divertido. Ahí con las manos en la masa. Perfecto. Bueno, ya que ya hay bastante. Estamos, ¿no? Sí. Suficiente con esto. Genial. ¿Ahora qué toca? Ahora a amasar. A poner primero la grasa Venga, y después las especias. vamos. Vamos. Eso, sal y pimienta, ¿visto, no? Sí. Con qué poquito, pero qué rico queda luego, ¿eh? Ahí estamos. A ver si cabe todo esto aquí adentro, ¿eh? Bueno, y ahora con las manos en la masa, Vamos. así, a mezclarlo todo. A pringarnos, ¿sabes? A pringar aquí con... Eso es artesanía pura. Sí, sí. Luego se nota en el producto final, ¿eh? Sí que se nota. ¿Y qué? ¿Y este año cómo lleváis el básquet? ¿Cómo... Pues por ahora vamos bien, ¿no? Estamos bien. Estamos ya en playoff y quedan 5 partidos para acabar la liga regular, luego en playoff y a ver qué tal. Por ahora la liga ha ido bien, pero es que los playoffs son muy duros. Es una liga muy... que hay que competir mucho y... ¿Es diferente Claro, de te la juntas, liga? claro, te juntas con el otro grupo, con la otra conferencia y te toca viajar allá al lado oeste. Claro, es más... Y claro, jugar fuera de casa, hay equipos muy competitivos en la otra parte del grupo y siempre cuesta más. Aquí en la isla hay mucha afición para el básquet. ¿Tú vienes a vernos? Algunas veces sí que vengo con los niños. Pues espero que lo que queda de temporada, verte ahí todos los días, ¿eh? A ver, ahora cuando es el próximo partido vendré. Eso Porque espero. a veces tengo trabajo aquí con los animales los fines de semana Ya. y a veces lo tengo más complicado, pero en el próximo partido vendré. Y eso tiene que estar bien amasado. ¿Qué diferencia estos embutidos de otros como salchichón o cosas así? ¿Las especias? Bueno, un poco las especies, que las especies es secreto de la casa de 5 generaciones. Y después también lo que es el tipo de cerdo que usamos aquí en la isla, no solo para hacer carnichúas, sino para hacer la sobrasada, la carnichúa, todo. Los cerdos de aquí en la isla tienen que estar engordados con harina de cebada, que en el resto de los otros sitios, aquí los cerdos no comen pienso, más que cuando son muy pequeños, sí que les damos pienso, pero cuando se engordan a lo último, Harina de cebada. harina de cebada. ¿Y eso qué les aporta? Una grasa de mucha calidad. Bueno, Diego, yo creo que esto ya está suficiente amasado, lo dejaremos así y ahora iremos a buscar las tripas, la cuerda, para empezar a embutir. Perfecto. Nos limpiamos las manos, Que no se quede nada. que sí, con estas manos podemos embutir. Vamos.